Muy bien, jóvenes, espero se encuentren muy bien. Voy a compartirles entonces varios videitos de las temáticas propuestas en la clase pasada, pero antes que todo vamos a hacer, digamos, evocación, vamos a recordar qué fue lo que vimos como tal dentro de la estructura de matrices, qué elementos debemos de tener en cuenta. Pero ya no lo vamos a hacer en un tablero, sino que lo vamos a hacer en Excel. Y en este momento, pues digamos que no vamos a hacer un análisis matricial. Perdón muchachos, aquí voy a borrar estos elementos, estaba haciendo acá otros cálculos, ¿cierto? Vamos a organizar esto mejor. Entonces a esto lo vamos a llamar eliminación por Gauss-Jordan. Eliminación con Gauss-Jordan, ¿cierto? Jordan. Y sustitución hacia atrás. Así lo vamos a llamar de ahora en adelante. Listo. Van a ver que los cambios son muy pequeños y no va a haber, digamos, una temática totalmente diferente o una operatividad totalmente diferente al desarrollar el ejercicio. Si ustedes se fijan, tenemos 4 ecuaciones. Ahí tenemos la 1, la 2, la 3 y la 4, ¿cierto? Tenemos 4 ecuacioncitas. Muy bien, ahí las tienen, 4 ecuaciones. Entonces tenemos x2 más x3 menos 2x4 igual a menos 3. No se me vayan a confundir con este 2 que es un subíndice, ¿cierto? Es como llegar y decir lo siguiente. Aquí estoy señalando, por ejemplo, mírenlo, ahí lo tiene. Entonces tenemos x2, ¿cierto? Aquí tenemos x3 y aquí tenemos 2x4. Como para que tengan muchísimo más claridad, ¿cierto? Entonces, si se me van a, para que no se me vayan a confundir con esos coeficientes, esos subíndices, perdón. Porque entonces ya para de ahí para abajo me da pereza, me da risa, muchachos. Entonces ya saben que eso es simplemente un subíndice. Recuerden, muchachos, que cuando yo les hablé de hacer un análisis matricial, que ahora la vamos a llamar eliminación con Gauss-Jordan, ¿cierto? Aquí me faltó, no, dejémoslo así. Muy bien, sí, me hace falta algo, me hace falta una S. Muy bien, entonces, recuerden que tenemos que construir una matriz a través de los coeficientes que vienen con las variables. Entonces vamos a hacer eso en estos momentos. Vamos con la primera ecuación. En la primera ecuación, fíjense que tenemos un 0, tenemos un 1, tenemos un 1 y tenemos un menos 2. Y vamos a colocar el coeficiente después de la igualdad, que en este caso es un menos 3. Para que entendamos mejor la situación, entonces aquí tenemos a x1, a x2, a x3, ¿cierto? A x4 y aquí tenemos a los coeficientes, ¿cierto? Entonces ahí tenemos todas las variables que vamos a analizar, van a ser 4 variables, necesitamos hallar 4 variables y en este momentico lo que vamos a hacer es el desarrollo precisamente de la conformación de la matriz. Cuando yo coloco el coeficiente después de la igualdad, lo vamos a llamar ya una matriz aumentada, ¿cierto? El simple, voy a colocar acá, son 4 ecuaciones, 2, 4, voy a colocar eso aquí en amarillito. Esto que está aquí en amarillo, el simple hecho de colocar las ecuaciones, el solo hecho de colocar los coeficientes después del igual, al momento de conformar la matriz, entonces eso se va a llamar una matriz aumentada. Sigamos entonces acá. Aquí tenemos 1, tenemos un 2,
tenemos un menos 1 y tenemos x4 para la segunda como 0 y el coeficiente 2. En la tercera tenemos un 2, tenemos un 4, tenemos un 1, tenemos un menos 3 y tenemos un menos 2. Y en la última ecuación tenemos un 1, un menos 4, un menos 7, menos 7, un menos 1 y un menos 19. Fíjese entonces que ya esta la vamos a llamar no solo matriz, sino que la vamos a llamar matriz aumentada. Y la matriz aumentada está conformada específicamente por los coeficientes. Muy bien. Vamos a empezar a operar entonces esa matriz. Listo. El poder operar esa matriz, recuerden que nuestras diagonales tienen que ser unos. Nuestras diagonales todos tienen que ser unos, ¿cierto? Y todo lo que esté por debajo de la diagonal tiene que ser 0. A eso lo vamos a llamar nuevamente eliminación con Gauss-Jordan y sustitución hacia atrás. Muy bien, entonces vamos a hacer la primera operación. Recuerden por favor todas esas recomendaciones que yo les di en clase, ¿cierto? El intercambio de filas o de columnas, el tema del número entero no nulo, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, recuerden que en esta primera celda siempre debe aparecer un 1. Entonces, yo puedo hacer el intercambio, por ejemplo, con la fila 2 o la fila 4. Voy a hacer el intercambio de alguna manera de esta fila 2 a la fila 1 y la fila 1 a la fila 2. Entonces, ¿qué tengo? Tengo un 1, un 2, ¿cierto? Un menos 1, un 0 y un 2, que es el coeficiente. Voy a pasar la fila 1 para la fila 2, entonces tengo el 0, el 1, 1, menos 2 y menos 3. Y el resto queda igualito. Entonces queda 2, 4, 1 menos 3, menos 2. Y 1, menos 4, menos 7, menos 1 y menos 19. Correcto. Lo único que hice fue hacer un intercambio. Ahora, fíjense, jóvenes, vamos a eliminar estos amarillitos, ¿cierto? Muy bien. Fíjense que aquí tenemos nuestro 1, pero aparecieron otros unos dentro de la diagonal. El único que no cumple con eso sería esto. Además, fuera de eso, recuerden que todo lo que esté debajo de los unos tiene que ser 0. Aquí hay un 1, pues todo lo que esté debajo de esos unos tiene que ser 0. Hasta obviamente llegar, recuerden que todo lo que esté debajo de la diagonal tiene que ser 1 y todo lo que está debajo de la diagonal tiene que ser 0. Para poder aplicar entonces sustitución hacia atrás. Por ahora estamos hablando de eliminación con Gauss-Jordan. Listo, o eliminación gaussiana. También es conocida de esa manera. Muy bien, fíjense que tenemos un 0, o sea que no tenemos que hacer mucho esfuerzo. Eso quiere decir que yo puedo coger, por ejemplo, estas dos filas, ya que tengo el primer 0, y las voy a copiar acá, sin mayor esfuerzo. Yo necesito que acá aparezca un 0, acá también debe aparecer un 0, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a copiar este señor para acá, ¿cierto? Voy a copiar este señor para acá. ¿Y qué tengo que hacer? Pues simplemente voy a multiplicar la fila 1 por menos 2, ¿cierto? Así como lo habíamos mencionado. Y se lo voy a sumar a la fila
3. ¿Cómo vamos a hacer eso? Sencillo. Entonces fíjense. Entonces acá vamos, ya lo tengo ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger acá sobre esa fila que tengo ahí señalada y voy a decir igual. Voy a coger este 2, este menos 2 y lo voy a fijar con F4. Lo voy a multiplicar por la fila número 1 de la matriz anterior, o sea, de esta, ¿cierto? Y se la voy a sumar a la fila 3, porque es la fila original. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí como resultado? Los valores entrantes. Por eso les dije a ustedes que los cambios iban a ser mínimos. Miremos entonces a ver qué nos da. Nos da el 0 que estábamos buscando y lo único que tengo que hacer es deslizar la información y obtengo los valores que entran. Si ustedes más no recuerdan, muchachos, cuando estábamos hablando en clase y estábamos presencialmente la semana pasada, pues lo que hacíamos era sacábamos los valores aparte, luego hacíamos las operaciones de suma y los resultados veníamos y los cambiábamos en la matriz. Aquí pues simplemente en Excel pues de cierta manera tenemos esas ventajas. Muy bien. Pero fíjense que aquí también necesitamos un 0, ¿cierto? Ahí necesitamos un 0. Entonces yo puedo decir que a la fila 1, ¿cierto? A la fila 1 voy a coloquemos ese valor por acá, ¿cierto? A la fila número 1 la voy a multiplicar por menos 1. Ojo que es esta fila, ¿cierto? Entonces la voy a colocar por acá para que no nos confundamos. Entonces menos 1, listo. O si ustedes quieren ser un poquito más organizados, pues entonces aquí menos 1 que está sobre la fila 1. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Pues acá vamos a coger ese valor, menos 1, lo vamos a fijar con con F4 y lo vamos a multiplicar. Perdón. Y lo vamos a multiplicar por este valor que es la fila 1 original y se la vamos a sumar a la fila 4. Entonces miren que obtenemos el 0. Entonces miren que debajo del 1 aparecen todos los ceros y deslizo y obtengo los demás valores que estaba buscando. Muy bien, entonces aquí tenemos la resolución ya de una matriz. Aquí aparecen ceros, sigue apareciendo el 1, por aquí aparece un 0 ya, ¿cierto? Aquí hay un 3, aquí hay un menos 1. Ojo que lo siguiente que tenemos que hacer es volver a menos 6, 0, ¿cierto? Miren que aquí volvimos todos ceros. Pero después tengo que hacer 0 este y después 0 este. Después 0 este y después 0 este y aquí debe haber un 1. Y aquí debe haber un 1, ¿cierto? Recuerden que debe haber una diagonal con unos y debajo ceros. Entonces vamos a proceder con el cálculo. Ya tenemos esta matriz. Como vamos a volver esto 0, ¿cierto? Fíjense en que yo puedo utilizar la fila 2 contra la fila 4, ¿cierto? Yo puedo coger la fila 2 y multiplicarlas por 6. Y cuando yo digo 6 por una 6 más menos 6 me debe dar 0 acá, ¿cierto? Entonces ustedes siempre deben de buscar específicamente cuando están haciendo las operaciones del caso, especialmente cuando van a buscar aquí el 0, fijarse en el elemento pivote, que eso es otra cosa que se me había olvidado mencionarles. Los unos se convierten en el elemento pivote. Entonces los unos, cuando hablamos del elemento pivote, apoyan precisamente las operaciones de sumas y restas. Entonces en ese sentido lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a copiar todos estos valores, ¿cierto? Los voy a llevar acá y los voy a pegar como número, porque si los pego con la fórmula no me va a dar, ¿cierto? Entonces ojo con eso. Listo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer acá?
Recuerden que vamos a